Pero lo que estábamos viendo, gráficos. Ok, sí, había, Era para terminar, digamos, era para terminar el módulo de tablas sí, dinámicas. correcto. Yo les había preguntado qué era lo que más utilizaban y ustedes me decían que veían o necesitaban más ver un poco cómo Gráficos hacer comparativos. gráficos, cómo complementar un poco la información. Entonces yo le estaba diciendo un poco que si a esas variaciones, que era lo más típico que ustedes revisaban, ¿verdad? ¿Cómo podíamos nosotros eh, incorporar gráficos a una tabla dinámica y que esa se complemente con los tipos de gráficos dinámicos? Nosotros en esa situación, nomás en esa pantalla, vemos que la tabla dinámica muestra una cosa y que aparte nosotros le agregamos de forma adicional esas variaciones, esas diferencias, y la idea era un poco ver eso graficado, digamos, ¿verdad? Entonces, si la situación es esa, eh, en el gráfico dinámico, pues normalmente se va a intentar graficar todo lo que aparece en la tabla dinámica, y si esas dos columnas que ahora están fuera de la tabla dinámica están dentro de la tabla dinámica, que puede darse el caso porque ustedes tienen su información eh, que se les prepara, digamos, para que ustedes puedan ver directamente ya en tabla dinámica. Entonces, ¿qué se podría hacer para poder visualizar correctamente los datos, verdad? Entonces, en este caso en particular no hubo ningún problema porque los datos están separados, entonces nosotros hicimos la visualización de gráficos diferentes, pero en el hipotético caso que esto esté, digamos, en una tabla dinámica, ese gráfico dinámico siempre va a necesitar graficar todo lo que se presenta en la tabla, y ahí es donde a lo mejor podamos tener algún que otro inconveniente, ¿verdad? Ese gráfico de abajo, no sé si podemos ver un poquitito más, no sé si ya está totalmente hecho. A lo mejor ustedes seguramente van a necesitar visualizar las etiquetas de datos. Yo no sé si suelen ver, por ejemplo, las líneas de tendencia, ese tipo de cosas, a ese nivel de análisis llegan o no, o normalmente no, señores, o simplemente Eh, con las barras es suficiente. Tendencias, yo no le suelo poner tendencias realmente. Ok, No sé que sea un gráfico muy largo, ahora que tenga datos, qué sé yo, eh, para mostrar el crecimiento sostenido y esas cosas con años, ¿cómo se llama? Año móvil y demás. ok, Pero yo normalmente tendencias no suelo usar tanto. Sí ok, comparativo versus año anterior y alguno de participación y demás, ¿verdad? ya, perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, Humberto, señor. ¿qué son, o sea, a quién le llaman gráfico de tendencia, propiamente dicho? No, y los gráficos de tendencia son cuando vos querés ver, digamos, los ciclos. O sea, para entender, si bien en barras también se suele utilizar mucho, eh, no sé, vamos a suponer que el año 2019 versus el año 2020 está graficado en la parte de arriba. El gráfico de abajo ya muestra sus variaciones, ¿sí? Pero, ¿qué puedo esperar, digamos, de acuerdo a los datos que se están realizando? No sé, vamos a suponer que nosotros hasta acá, hasta agosto, tenemos unos datos, y de acuerdo a esos datos podemos determinar cuál va a ser, digamos, la tendencia en base también a históricos, digamos. Entonces, si necesito analizar algo en ese gráfico de arriba, puedo de repente cargarle a las barras de color azul primero, porque es el año más viejo, una línea de tendencia. ¿Cómo se hace eso? Se selecciona simplemente las barras de color azul. Entonces, Humberto, si puede hacer un clic en esa barra de color, en cualquiera de las barras de color azul del gráfico de arriba, entonces ahí va a aparecer, digamos, al menos en la versión de Humberto, esos botones que tiene a la derecha. Y en esos botones que tiene a la derecha, creo que podríamos nosotros ingresar en uno de ellos y tendría que aparecer la opción de poder dibujar inclusive una línea de tendencia. Entonces vamos a entrar un poco un ratito, Humberto, en ese botón más. Y en ese botón más, allá abajo dice línea de tendencia. Entonces, si le das un clic, él te muestra una línea que muestra más o menos cuál es la tendencia. Hace un cálculo interno ahí, digamos,
con los datos. Entonces muestra que hay una tendencia al alza, digamos, ¿verdad? O sea, terminó de esa manera, digamos, la información del año anterior. Entonces, ¿para qué me serviría ver la tendencia del año anterior con respecto a lo que va a ser este año? Porque este año también yo puedo tener yo puedo tener también ventas proyectadas y fuera de las proyectadas puedo tener las ventas reales, digamos, ¿verdad? Entonces, en función a los datos que tengo hasta acá, de hecho, te voy a pedir un poco que en el filtro de año, perdón, en filtro de mes, dejes por favor visible solo hasta agosto y no hasta diciembre, por ejemplo. Entonces solamente va a verse de enero hasta agosto y vamos a sacarle septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces ahí yo voy a tener solamente ciertos meses y quiero mostrar nomás que esa línea de tendencia, si bien no tiene los meses, digamos, que eliminamos, solo muestra la tendencia con respecto a la información visible. Ahora, me falta dibujar la tendencia del año 2020, que vamos a suponer nomás que hasta acá son las ventas que se realizaron, ¿sí? En este caso, entonces, vuelvo a seleccionar, vuelvo a hacer clic en línea de tendencia y en ese momento se va a dibujar, seguramente en un color rojo también, o negro, no veo bien, esa línea, ¿sí? Entonces, puedo ver nomás que a lo mejor las líneas no son paralelas, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo básicamente un indicador de qué tendencia tendría las ventas este año con los números que estoy teniendo, digamos, ¿verdad? Y ojo que los números pueden ser levemente mejores al año anterior, pero esa es la tendencia que marca, digamos, en una progresión calculada internamente para esos valores, digamos, ¿verdad? Entonces, yo puedo analizar los números reales, pero también a nivel promedio puedo tener una idea de cuál sería la tendencia final de este año, a no ser que suceda algo, digamos, que rompa un poco esa tendencia y haga que mi tendencia cambie, digamos, ¿verdad? Entonces, los analistas normalmente usan este tipo de líneas para poder justamente tomar decisiones en el momento que la tendencia no es muy buena, digamos, ¿verdad? No sé, puede que ahora en realidad mi tendencia no esté siendo tan buena por el efecto de la pandemia y tenga una explicación esa tendencia, pero si de por ahí está todo normal y yo igual tengo una tendencia a la baja, entonces, no sé, me muestra que puedo mejorar aún más y tratar de igualar la tendencia del año pasado o hacer mejor, así. Entonces, básicamente muestra eso. En realidad las líneas de tendencias pueden ser no solamente lineales, puedo darle una forma, un formato diferente, pero ahora que yo ya veo la línea de tendencia en el gráfico, puedo seleccionar la línea de tendencia y al seleccionar la línea de tendencia, eh, en realidad puedo hacer clic derecho, porque no sé un poco si al seleccionar la línea de tendencia los botones te dan, bien, entonces va a ser formato de línea de tendencia y al entrar en formato de línea de tendencia sale, digamos, dependiendo de la versión de Excel que tengan, a la derecha sale unas cuantas opciones de línea de tendencia. La que por defecto Excel muestra en el gráfico es la lineal. A partir de ahí puedo hacer básicamente selección de alguna de ellas, ¿verdad? Cada una se utiliza, digamos, eh, para métodos de cálculo diferentes, ¿sí? Entonces ahí es donde voy viendo que las diferentes líneas de tendencia van haciendo que esa línea vaya cambiando. Inclusive tengo la opción de las medias móviles. ¿Para qué solés usar las medias móviles, Humberto? Que estabas diciendo hace rato. Humbert, no te escuchamos, está apagado tu micrófono. Estás Te estaba diciendo algo. diciendo que en realidad nosotros, o yo usaba normalmente los años móviles más que nada, no tanto la media móvil. Los Ok, años móviles cuando teníamos muchos picos. ya, Para algunos productos donde tenés muchos picos, entonces para tratar de que la venta sea más lineal, digamos, para que te muestre una tendencia como tal, entonces lo que hacíamos era un año móvil, ¿verdad? Que lo que hace es sumar el año anterior y así vas arrastrando, digamos, ok, hacia ok. adelante. Y eso te va tirando una tendencia de si crecen o caen las ventas, ¿verdad? Básicamente. Entiendo, entiendo, perfecto.
Ok, en este caso se puede ver luego que la media móvil de la línea hizo que la línea no sea más uniforme, sino que va mostrando ciclos, ¿verdad? Da la opción de poder modificar los periodos, en este caso el periodo móvil es de 2, ¿sí? Entonces va modificando la tendencia, ahí yo puedo, o la media, digamos, yo puedo seleccionar y hacer crecer en periodos, es decir, puedo ponerle un 3, puedo ponerle un 4, y en función a eso, justamente hacer que se suavice más la línea y que me vaya marcando, eh, en cuanto a lo que decía Humberto, el tema de los ciclos puede hacer, digamos, que uno no esté observando correctamente cuál sería la situación en una de las tendencias. Entonces, una opción de cálculo sería poder modificar la línea de tendencia con medias móviles, digamos, ¿verdad? Pero hasta acá creo que se nota muy bien comparando al menos las líneas, las que son lineales nomás. De hecho, Excel siempre me muestra esa versus las demás, pero ya va a depender de qué tipo de cálculo estoy haciendo para que eso pueda visualizarse en el gráfico, ¿sí? En este caso podemos dejarle nomás otra vez en lineal, Humberto, a tu línea, a esa que se modificó, pero quería nomás mostrarles cuál era la opción que tienen para poder hacer la modificación de de esas líneas. Bien, no sé si hay algo más que necesitan poder ver con este tema de las tablas dinámicas antes de pasar a otro tema. Eh, no sé, algo que no haya quedado, algo que no se haya visto y que ustedes necesiten, digamos, entender también, digamos, ¿verdad? Me comentan nomás sin problema. Por mi parte está, creo que está súper bien, bastante, aprendí bastantes cosas, ¿verdad? Bueno, perfecto. Por mi parte también está bastante claro. Yo creo que esto, en mi caso por lo menos, es el día a día, ¿verdad? Ya. Es lo que usamos. De Ujú. repente, si es que tengo alguna consulta más adelante, Sí, te voy a hacer así bien puntual, ¿verdad? sin problema. Me avisan nomás y vemos. Roberto, Dale. por tu parte, Mismo caso, sí, dale. también aprendí mucho y Nosotros tenemos tengo, todavía clases pendientes, ¿sí? O sea, esta es la quinta clase, tenemos 3 clases más y pueden de repente ver qué casos pueden darse para poder visualizar. Yo quisiera básicamente ver un poco con ustedes. La verdad que el archivo que yo les pasé a ustedes, mi programa completo de Excel, en realidad tiene y podemos tocar muchos temas. Lo que sí ya desarrollamos bien fue la parte de tablas dinámicas. Entonces, si podemos visualizar un poco las otras pestañas, la verdad que ya depende de lo que ustedes manejan diariamente. Ya, por ejemplo, dentro de esto también desarrollo toda la parte financiera, pero no sé si lo financiero es algo que ustedes necesiten ver, digamos. Si lo es, le metemos. Si no, pueden ver, digamos, que podemos ver funciones lógicas, funciones de búsqueda, podemos ver filtros avanzados, o sea, ya va a depender un poco de qué es lo que más ustedes necesiten comprender si es que no saben y si más usan, de repente podemos entrar a hacer un repaso y ver todo lo que abarca ese tema para enterarse de otras cosas, ¿sí? Entonces puede ser también algo tipo de una clase, digamos, de validación, si es que necesitan entender lo que es una validación o formatos condicionales de punta a punta, ¿verdad? Ver un poco qué abarca todo eso. O sea, yo estoy a las órdenes de lo que ustedes definan y ni bien definan ya le metemos. Así es que no sé cómo quieren encarar esto. Particularmente a mí lo que me gustaría afianzar un poquito es el comando buscar B. Bueno, Y lo que quiero saber es la diferencia entre buscar B y buscar A. Creo que hay un comando que es buscar H, ¿verdad? correcto, correcto. Sí, Sí, perfecto. No hay y ningún esa, o problema. sea, en realidad yo, por ejemplo, el buscar B uso muchísimo porque nosotros lo que hacemos es estiramos, digamos, planillas con datos, pero o sea, con muchos datos, ¿verdad? Del sistema. Entonces, por medio del buscar B, nosotros armamos una nueva planilla en donde podamos ver así, tipo, una información más detallada, ¿verdad? Bien, bien, bien. Perfecto. Entonces, Sin yo tengo problema. un conocimiento del comando de acuerdo a lo que me mostraron, ¿verdad? Pero me Ya, gustaría afianzar eso. No sé qué dicen los excelente. demás, ¿verdad? Es una propuesta No, mía, no, no hay ¿verdad? problema. Ya tengo anotado eso y no sé, Humberto, Roberto,
¿Algún otro tema diferente al que mencionó Federico que quieran ustedes conocer, ver? No, la verdad que yo quiero conocer todo lo de Excel porque tengo poco conocimiento. No hay problema, Roberto, no hay problema. Y Humberto, por tu parte, Yo creo que las funciones lógicas también pueden ser tipo para ir filtrando, ¿verdad? Yo por lo menos dale. en mi caso tengo que ir segmentando bastante mis informes, entonces Excelente. muchas veces las funciones lógicas te ayudan a cortar ciertos Espectacular. Bueno, vamos a hacer así, procesos, ya ¿verdad? que Fede dio primero su opinión y el orden en realidad de secuencia lógica que tengo para explicar las funciones son luego esa, primero la función de búsqueda, después las funciones lógicas. Entonces vamos a arrancar con las funciones de búsqueda. Hacia la izquierda, quiero ver nomás si a la izquierda de la hoja buscar H1, perdón, buscar B1 tenemos filtro avanzado y tenemos subtotales, pero no importa, eso le podemos encarar después. Vamos a arrancar con buscar B, que es lo que ustedes más, o al menos lo que Fede mencionó, que más usan. De hecho, buscar B es una herramienta muy poderosa para el uso en Excel. Y ya que estamos hablando de que nuestra información está en Excel, entonces sería bueno que dominemos todas las opciones, ¿sí? Porque así como en Excel se pueden hacer de varias formas siempre las cosas, yo les voy a mostrar un poco, digamos, todo un abanico de opciones. Ustedes van a reconocer seguramente cómo hoy usan. Roberto, así como dijo, no necesito saber de todo porque sé muy poco, entonces él va a conocer mucho más y ustedes van a ver un poco alternativas que a lo mejor no conocían y que serían más prácticas para el uso de esta función. Y vamos a ver la diferencia entre buscar B, buscar H. Y conociendo esto, después ya nos ayuda a conocer otras funciones que prácticamente hacen lo mismo que buscar B, pero se llaman de otra manera y a lo mejor no solemos usar y les voy a mostrar también eso, ¿verdad? Bien, entonces, acá el ejercicio trata de separarme conceptos nomás, por eso tengo una lista de nombres, tengo, vamos a suponer que son vendedores, y la empresa dice, bueno, póngale un puntaje a cada vendedor y vamos a ver qué premio le damos, ¿verdad? Entonces, me marca una matriz 1 y ojo que le llamo en ese nombre para entender nomás que a las bases de datos donde vamos a ir a buscar, Excel le llama de esa forma, le llama matriz, ¿verdad? Entonces la matriz no es otra cosa que una base de datos que tiene un encabezado o puede no tenerlo también, ¿verdad? Pero normalmente las bases de datos que se manejan en empresas tienen esos encabezados, por eso básicamente se visualizan encabezados en esas dos columnas. Evidente, porque es un ejercicio de inicio, nomás tiene dos columnas, ¿sí? O sea, seguramente ustedes manejan una partida de columnas y a partir de ahí, digamos, se produce la búsqueda, lo complejo de la búsqueda, digamos. Pero acá, para tratar de simplificar un poco, solamente tiene dos columnas. Y otra cosa, acá lo que tenemos que ver nomás es que la búsqueda con buscar B, que no es otra cosa que búsqueda en vertical. ¿Y por qué es en vertical? Y porque las informaciones en columnas están dispuestas en vertical, ¿sí? Entonces de ahí su nombre, ¿sí? Veo nomás que entonces escala tiene una escala de números, que son escalas de venta, y la segunda columna son puntajes, entonces en función al importe que venda, yo le voy a asignar un puntaje y ese puntaje seguramente le va a servir al director comercial, al gerente, a la gente de recursos humanos para abonar una comisión, un premio, lo que fuese, ¿sí? Bien, entonces vamos a arrancar, nos vamos a poner a la izquierda de... pero antes de insertar la función, yo quiero nomás que ustedes noten que aquí también hay parte de lógica, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, bueno, señores, pónganle un poco un puntaje a Cecilia Escurra, ustedes van a decir, ¿y en función a qué le voy a poner su puntaje? No, y en función a lo que vendió. Ah, ¿y dónde está la escala? Y está en la primera columna. Ah, bueno. Y si es así, ¿qué puntaje, según ustedes, tiene que tener esta vendedora? Según lo que vendió y según la escala. Entre Tres. 2 y, entre 2 y 3, 3. ¿Por qué tendría que ser 2 y por qué no tendría que ser 3? En realidad, para mí que va a ser 3. O sea, si va a ser un valor exacto, tiene que ser 3 porque las ventas es de 7,5, 7 millones y medio, que es superior a 5 millones. O sea, Correcto. está en el rango en donde el tope es 10 millones, digamos. ¿Qué dicen los demás? Roberto, Humberto. Ahora que estoy mirando mejor, yo creo que es
Este sería el piso, probablemente. Y este sería, digamos, entre 5 y 10 es 2, entre 10 y 15 4, entre 15 y 20 5 y por encima de 20 sería 5, digamos. Bueno, Creo. ahí quiero que, Roberto, ¿qué decís vos? Bueno, que así mismo también calculé, o sea, que tipo, estaba en el Entonces, medio de eso. acá lo que yo quiero que noten nomás, a lo mejor evidentemente si no estamos acostumbrados a hacer este tipo de selección en cuanto a los datos, quiero que noten lo siguiente. Primero, y acá le voy a sacar el ejemplo de vendedor. Antes, por ejemplo, cuando ustedes rendían en el colegio, en la facultad o lo que fuese, había una escala para sus notas, ¿sí? Y ustedes ya sabían que por lo menos tenían que hacer, digo nomás cualquier cosa, el 75% de su examen para poder tener un 2, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una escala mortal era 75 para un 2, pero eso tenían que hacer. Entonces, ¿qué pasaba si ustedes hacían 74? Si hacían 74 en esa escala de 75 para 2, sacaban 1. ¿Y por qué? Pero si yo hice mucho más que 0, ¿y por qué tengo 1? Y porque el mínimo es 75. Entonces, ese valor hacía que ustedes estén en la escala anterior a la que se definió lo que tenía que ser el mínimo para sacar 2. Acá es la misma cosa, y ojo que puedo decir que el que vendió 5 millones, le faltó un guaraní para sacar 2, porque la escala dice que al que llega a 5 millones, uno va a ser 2. Entonces, no importó que no venda 0, es decir, vendió 100.000, igual es 1. Vendió 500.000 es 1. Vendió 4 millones es 1. Aquel que llegó a 5 millones, 1 recién tiene 2. Si vendió 5 millones, 2 y tiene 2 también. ¿Por qué no tiene 3? Y por qué no llegó a la escala mínima para tener 3, que es 10 millones 1. Entonces, cuando hice nomás la pregunta, era justamente para situarme espacialmente dentro de lo que se considera una escala. Entonces, en Excel también sucede lo mismo. Pero ojo que yo pude haber tenido una escala no de esta forma, es decir, no de rangos de información visibles en una columna. Yo pude haber tenido una situación en donde en una columna tenía todos los importes y cada importe me daba un puntaje. Entonces, en ese momento, la situación iba a ser diferente, pero acá yo tengo rangos y cuando yo tengo rangos entre cada valor, yo tengo que entender que la lógica que Excel aplica a esto es justamente el hecho de comparar los valores de, en este caso, Cecilia Curra 7500 con la información que se tiene en la primera columna. Y eso es lo que internamente hace la función buscar B. Lo que ustedes le digan que van a buscar, que en este caso va a ser 7500, le va a preguntar en dónde tienen que ir a buscar 7500. Y en realidad ustedes le van a decir en matriz 1. Ahí se va a producir la búsqueda de 7500. Pero cuando él vaya a buscar a matriz 1, él siempre va a arrancar buscando en la primera columna. Entonces, si bien acá yo tengo 2 y es fácil de entender que la primera columna es el de la izquierda, no el de la derecha, ahí se produce la búsqueda. Pero en el momento que yo produzco esa búsqueda, yo le voy a tener que definir también si me va a hacer una búsqueda exacta o me va a hacer una búsqueda aproximada. Si yo le digo, anda a buscarme de forma exacta 7500, él va a encontrar o no va a encontrar, y no hay un 7500 en la primera columna. Por lo tanto, el resultado va a ser un error en este caso. Todavía no estamos haciendo la función, pero yo ya le estoy explicando la lógica nomás, ¿sí? Pero si le digo a buscarme aproximadamente, ¿cuál les parece que él va a tener en cuenta cuando busque 7500? ¿Va a tener en cuenta 5 millones o va a tener en cuenta 10 millones? Puede que 7500 esté más cerca de 10 millones que de 5 millones, pero no es por la proximidad de los números que él va a determinar que va a ser 10 millones o 5 millones, sino va a ser aquel número que supere, digamos, y ojo que acá tengo que entender que 7.500.000 es mi valor buscado, y si mi valor buscado en la primera columna escala supera alguno de los números que están visibles en la columna, eso es lo que va a buscar, que tenga que superar. ¿Por qué que tenga que superar? Porque si no alcanza, él directamente se queda en la escala anterior o en el nivel anterior. Entonces, haciendo el comparativo, ¿qué es lo que va a hacer con 7500? Se va a ir y va a comparar contra el primer valor de la primera columna, en este caso como es 0 y supera 7500 al 0, va a ir buscando hacia abajo. Pasa al de abajo, compara con 5 millones, sigue superando, va al tercer nivel. En el tercer nivel se encuentra con un valor más alto, entonces él sabe que no alcanzó ese nivel, por lo tanto él determina que el nivel anterior es el que va a
quedar, digamos, como el nivel para esta búsqueda, y eso es lo que hace cuando yo le digo que haga una búsqueda aproximada. Por eso es muy importante también tener en cuenta que esa primera columna que yo le digo a Excel que vaya a buscar en ese lugar o en esa matriz, va a tener que sí o sí, para las búsquedas aproximadas nomás en realidad, va a tener que sí o sí estar ordenada de forma ascendente. ¿Por qué? Porque si esa columna escala no estaba ordenada, es decir, vamos a suponer nomás que empezaba con 20 millones, después 15, después 10, después 5, después 0, y él hacía esa búsqueda, él hace la búsqueda o la comparación sí o sí con la primera, la segunda, la tercera en orden ascendente, es decir, de arriba a abajo, y si esa información está desordenada, puede que encontremos un error en el resultado. Justo puede darse la coincidencia de que me retorne correcto y yo puedo pensar, ah, no, esto está bien, pero después vamos a ver inclusive todo eso. Hasta acá le estoy dando nomás las características de los elementos que internamente utiliza Excel dentro de la función buscar B para retornarles a ustedes un resultado. Y explicado esto, ahora vamos a arrancar, digamos, con la selección. Entonces, para concluir nomás esa pregunta que les hice, yo puedo suponer que como Cecilia Curra vendió 7.500 y está entre 5 millones y 10 millones, y sí, puedo decirle, no, superó 5 millones, no tiene que tener 2, tiene que tener 3, pero en la realidad, cuando yo no llego hasta el valor mínimo para obtener ese puntaje, entonces yo normalmente estoy por debajo. Entonces concluyo que tendría que tener 2 como puntaje y no 3. Y ahora vamos a ver si eso es lo que sale como resultado. Entonces, nos ponemos, Humberto, un rato al lado de la venta de Cecilia Escurra, porque ahí vamos a insertar nosotros la función buscar B. La primera vez que van a insertar, le voy a pedir que lo hagan por el botón FX, simplemente para leer nomás todas las explicaciones de los argumentos. Yo sé que ustedes usan y que de memoria ya saben, ¿sí? Pero para mostrarle a Roberto, por ejemplo, cómo se muestra esta función, si en usadas recientemente no está, probablemente no estuvimos usando últimamente, pero puedo ir a buscar en su categoría que es de búsqueda y referencia. Entonces, en ese selector que hice usadas recientemente, Humberto, podés entrar y buscarle a búsqueda y referencia. Búsqueda y referencia. Eso. Y ahí sí se encuentra. Y ojo que en la lista dice primero buscar, que era la función anterior a la aparición de buscar B y buscar H. O sea, antes no se definía si era de forma horizontal o vertical, sino directamente era buscar y yo tenía que aclarar qué tipo de búsqueda lo que iba a hacer, digamos, ¿verdad? Pero después apareció buscar B y buscar H y ahí fueron más específicos en el tipo de búsqueda, pero mantuvieron más ellos siempre buscar por si acaso, digamos, gente que quiera utilizar de ese modo todavía. Ojo, puede darse el caso en que en su versión de Excel que tengan, esa lista no se muestre de esa forma. Es decir, hubo una versión para España que no sé por qué se dejó todavía, no se actualizó y no se pisó. Y hay una versión para España que circula ahí en algunas de las versiones que están utilizadas hasta el momento que no se llama buscar B, sino se llama consulta B. Pero es la misma función con un nombre diferente nomás. Entonces, puede darse el caso que en mi máquina no le encuentre yo a buscar B, entonces le voy a usar a la que se llame consulta B. No sé si es el caso de usted, Federico, Roberto, o en el caso de ustedes se llama también buscar B. No olvides de buscar, ve. Bueno, y el Buscar tuyo, B también. Sí. bueno, todo tranquilo, Ni, es para saber nomás, ¿verdad? Bueno, el pelo. Ujú. Ahí veo que al seleccionar buscar B, ahí abajo tengo la estructura, los argumentos, debajo la explicación, pero voy a entrar, le voy a dar a aceptar, voy a ver que ese panel se muestra con 4 argumentos. Quiero que noten nomás que los 3 primeros argumentos están en negrita, el último no. Eso significa, no sé si ya les expliqué eso. ¿Qué significa que estén en negrita los nombres de los argumentos? ¿No les dije eso qué es? Mm, ¿No No recuerdan? recuerdo. Bueno, creo que es, o sea, no sé si estoy errado o no, pero creo que los que están en negrita son datos para seleccionar en la base de datos. no, en Y lo que, realidad lo que indica eso es ese botón rojito que se ve al lado de cada casilla vacía, que tenga ese botón, o puede que en una versión diferente en vez de ese botón medio rojo tenga una flechita negra. Cualquiera que tenga ese botón significa que podía seleccionar en realidad de la planilla. Ahora, lo que indica que esté en negrita o no es la obligatoriedad del dato, es decir, ese dato no puede quedar vacío. Y si voy a cargar algo, tengo que cargar un dato que le corresponda. Es decir, no puedo cargar un dato diferente, ¿sí?
puedo ir a seleccionar, pero lo que seleccione no puede ser cualquier cosa, o sea, tiene que ser un dato que sea coherente con la lógica de la función. Y otra cosa, después de los botones rojos a la derecha hay unos es igual que muestran a la derecha así tipo en gris, y ahí lo que muestra es qué tipo de dato necesita que aparezca en ese lugar. Entonces, él define, para aquel que sí o sí tiene que ser número, entonces te dice número. Para el que tiene que ser un valor lógico, te dice valor lógico. Y para el que dice cualquiera, en realidad puede ser cualquiera, fecha, texto, número, etcétera, ¿sí? En este caso en particular, en el momento que yo voy seleccionando esa marca de agua o esa referencia cambia y ya se muestra el resultado de lo que estoy seleccionando. Pero en este caso en particular ya sabemos que el valor que vamos a ir a buscar es la venta de Cecilia Escurra, por lo tanto hacemos clic en esa celda y él ya me muestra a la derecha 7500. Me muestra nomás siempre sin formato, ¿sí? O sea, aunque tenga formato de lo que quiera que tenga, moneda, número, porcentaje, ese valor siempre va a estar expresado en tanto por uno o sin formato, ¿sí? Y no veo con separadores de miles los 7500 ahí a la derecha, pues no importa, ¿sí? Es una referencia para ver nomás si seleccionamos bien o si el valor es el correcto, digamos, ¿verdad? Bien. Valor buscado, quiero que noten nomás que allá abajo está la explicación de lo que es el valor buscado. Puede que a veces leyendo esa explicación me confunda un poco más inclusive, pero nada, en la medida que nosotros vayamos practicando vamos a ir entendiendo muy bien lo que significa el valor buscado. Pero hasta acá lo que les puedo decir es que el valor buscado sí o sí debe estar contenido en la primera columna de lo que ustedes luego vayan a seleccionar como matriz. Entonces, el segundo argumento se llama matriz Buscarem. Y matriz Buscarem puede ser seleccionado. Y acá lo que tenemos una variedad de opciones. ¿Cuál es la que vos conocés, Federico? ¿Qué normalmente vos le ponés matriz Buscarem? En el segundo argumento. Y generalmente busco, o sea, la matriz es de donde quiero estirar la información, digamos. Sí. ¿Y cómo te vas a seleccionar esa matriz? ¿Te vas a ir seleccionando poniéndole referencia de celda o haces otro tipo de carga ahí en ese argumento? Y realmente lo que hago es seleccionar toda la tabla ¿Ya? de donde quiero estirar los datos, digamos. Perfecto. En este caso sería desde escala hasta 5, ¿podría Sí, ser? sí, Bien. Entonces, toda esa matriz. acá quiero que noten algo. Ojo, que cuando hizo la selección Humberto desde escala hasta el 5, no le salió el rango de las celdas, le salió un nombre. Ese nombre es porque alguien antes de ustedes ya le puso un nombre a ese rango. Y ese rango tiene, digamos, lo que se conoce en Excel como lenguaje natural. Eso vamos a entender enseguida también. Ahora, quiero que noten más que si yo selecciono algo y ya tiene nombre, es porque tiene lenguaje natural, que va a ser un capítulo aparte, enseguida les voy a explicar. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si en vez de seleccionar desde escala hasta el 5, seleccionaba desde el 0 hasta el 5? Prueba un poco esa selección, Humberto. Borramos otra vez de matriz 1. Eso, desde el 0 hasta el 5. Quiero que noten nomás que lo que se muestra ahora en esa casilla es diferente a lo que se veía anteriormente. Entonces, el anterior muestra un nombre, este muestra lo que normalmente se muestra en Excel, que son las referencias de la primera celda de la selección y la última celda de la selección. Entonces se ve F7 y G11. Se tiene que entender que todas las demás celdas están también seleccionadas. De hecho, es así visualmente. Nosotros vemos un contorno que se mueve alrededor de la matriz 1, ¿sí? Y hasta acá hay que entender que ese rango está de forma relativa, ¿sí? Es decir, no tiene los símbolos de dólar. Nosotros, no me acuerdo nomás, por eso siempre pregunto, ¿nosotros entendemos lo que significaría que este rango tenga símbolo de dólar o no manejamos todavía ese concepto? Si Y no tiene el símbolo de dólar, se va a ir moviendo a medida que sí, nosotros movamos la fórmula. exacto. Bien, Humberto. Fede, ¿vos manejas también ese concepto? Sí, sí, así es. Roberto, ¿vos ya conocías eso o no? No importa si... No, estoy aprendiendo. Bueno, entonces, eso también es muy importante entender. Humberto ya sabe que esto sería un error, pero vamos a dejarle nomás así mismo como estamos para poder comprender. Yo de hecho les voy a explicar para que se entienda bien. ¿Sí? En este caso ya seleccionamos, no seleccionamos nomás desde escala, seleccionamos desde el 0, pero no sería un error. ¿Por qué? Porque él en realidad
el valor buscado es lo que va a ponerse a comparar en la primera columna y no importa si el título no está seleccionado porque el título normalmente no coincide luego con el valor buscado, ¿sí? Entonces el valor buscado sí o sí debe buscarse desde el primer dato debajo del encabezado para abajo, ¿sí? Esa sería la normalidad, ¿sí? Entonces, por el momento lo voy a dejar así, no le voy a poner referencias de los símbolos de dólar. Voy a pasar al tercer argumento. El tercer argumento es indicador de columna. Y ahí lo que yo tengo que poner, ¿qué le pondrías ahí, Federico? ¿Qué es lo que indica Sería esa columna? el número de columna de donde querés o donde están los datos que querés comparar con la otra planilla, digamos. Bueno, entonces acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero, el valor buscado que vos seleccionaste, que es 7500, sí o sí va a ser comparado contra la primera columna de tu matriz, de lo que pusimos en matriz buscar. Como pusimos la primera columna de la F, en F él se va a poner a buscar. En algún momento va a encontrar, si le digo la búsqueda exacta o si le digo la búsqueda aproximada, un valor va a coincidir y él va a fijar una fila. En el momento que fija una fila, lo que se produce ahora es ir a buscar, y ahí es donde usa este dato que le vamos a cargar. ¿En qué número de columna se encuentra el valor que yo quiero obtener, pero como resultado de la función? ¿Sí? Entonces, casi nunca, por llamarlo de alguna forma, el indicador de columna va a ser el 1. Porque si yo le pongo indicador de columnas 1, yo siempre voy a obtener lo que él considera la coincidencia o exacta o aproximada de la primera columna. Y normalmente, como en la primera columna siempre tiene que coincidir el tipo de dato que yo le marco en valor buscado, entonces casi nunca yo voy a querer obtener esa información como resultado. Por lo tanto, fuera de la columna 1, yo tengo que entender que pueden ser desde la columna 2 en adelante. Y ahí ya va a depender de cuántas columnas tengan las bases de datos donde ustedes van a buscar. Y de hecho, hay que entender también que la enumeración de columnas de esa base de datos tiene que hacerse o de forma visual o de forma física, pero muy raras veces se acostumbra enumerar las columnas cuando yo ya tengo una base de datos, ¿sí? Entonces, lo normal es que yo cuantifique en el momento que hago la selección, él me va mostrando cuántas columnas tiene. Y cuando me va mostrando cuántas columnas tiene, yo ya tendría que ir viendo en qué número de columna, contando de izquierda a derecha, aparece el dato que yo quiero obtener como resultado. En este caso, el puntaje. Y a propósito, el puntaje está en la segunda columna, contando de izquierda a derecha. Por lo tanto, ahí el número que voy a escribir va a ser solamente la posición de la cuenta de izquierda a derecha de esa columna puntaje. Y en este caso es 2, nada más que 2. Al escribir 2, veo nomás que se te fue un puso ahí, Humberto, borrar nomás porque él no considera el puso ahí. Bien, eso. El último argumento. Hasta acá, todos los tres argumentos eran los que estaban en negrita y eran obligatorios, o sea que sí o sí debía aparecer. El último no está en negrita, por lo tanto es optativo. Pero si es optativo, él normalmente si le dejo vacío, él va a asumir algo y probablemente, hay veces me va a explicar, a veces no me va a explicar nada. Pero abajo, por ejemplo, del argumento en la explicación dice, es un valor lógico, es decir, me dice que tiene que ser falso o verdadero. Para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente. Ahí me aclara ese tema de que la matriz en la primera columna tiene que estar ordenada de forma ascendente. Tiene que ser verdadero u omitido. O sea, ahí me aclara que si yo dejo omitido ese argumento, él va a tomar como si fuese que escribí verdadero. Y si escribí verdadero, él va a entender que quiero hacer la coincidencia, la búsqueda con coincidencia más cercana en la primera columna. En este caso voy a tener que escribir o verdadero u omitido, o sea, no voy a escribir omitido, sino que no voy a escribir nada para que él haga la coincidencia aproximada. Pero después sigue la explicación y dice, para encontrar la coincidencia exacta va a ser falso. Hasta acá, escribir falso sería un error, porque en realidad si yo le pido que exactamente 7500 encuentre en la primera columna, no va a estar, y él entonces me va a retornar un error. Vamos a ir viendo todas esas variables, pero ahora mismo lo ideal sería escribir verdadero. Entonces, pueden escribir verdadero. En ese momento ya va a estar completa. Antes se le ponía uno, antes Sí, se le sí, sí, ponía eso uno o también, pero cero, quiero más que ¿verdad? entiendan que él me pide una respuesta lógica y la respuesta lógica solamente son dos, o falso o verdadero, no hay una intermedia
Entonces, o uno de los dos voy a tener que poner. El tema de los números, yo una vez que entiendan bien, y por Roberto estoy básicamente dando estas explicaciones base para entender nomás que genéricamente tiene que ser o falso o verdadero, pero después yo voy a ver que al falso y verdadero también le puedo poner números, ¿sí? Por eso quiero ponerle, vamos a hacer varios ejercicios, luego buscar B y les voy a ir añadiendo ciertos conceptos, digamos. Hasta acá es lo más básico, ¿sí? Lo que necesito básicamente que ustedes en el arranque entiendan, por eso les explico de esta forma. Dejarle nomás verdadero un ratito, Humberto, después le vamos a ver cuáles son las equivalencias de números para las respuestas lógicas. Vamos a darle nomás a aceptar y eso va a estar visible. Y vamos a ver que el puntaje es de 2. Ojo, porque tanto para solamente un número, sí, tanto para solamente un número. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Y básicamente la misma, él hizo lo mismo que le pregunté en el arranque, ¿sí? ¿Dónde les parece a ustedes que tendría que estar el puntaje de Cecilia Curra? Y si bien Fede inicialmente me dijo el 3, acá les demuestro nomás que según la práctica o según la lógica de Excel, el puntaje tendría que ser 2 y no 3. ¿Y por qué no 3? Y porque no llega a superar o no llega a igualar por lo menos al valor que se encuentra en 10 millones 1. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasa si en vez de 10 millones 1 yo le escribo 7 millones 500? Ponelo un ratito, Humberto, a 10 millones 1, 7 millones 500. En ese momento, sí ella va a tener 3. Automático. Entonces, quiero que se entienda nomás que si logra igualar o logra sobrepasar, va a quedarse en ese nivel y va a tener un puntaje diferente. Pero como ese valor no era 7.500, sino que era 10 y no alcanzó, entonces él asume que tiene que estar en el nivel anterior. Nada más que eso. Otra cosa que también les quería mostrar era qué pasaba si esta primera columna no estaba ordenada. Entonces, a propósito nomás, quiero que en vez del 0 escribas 15 millones, por ejemplo, en ese de escala, debajo de escala, 15 millones. Abajo dejarle a 5 millones, después ponerle a 20 millones en vez de 10 millones. Es decir, vamos a desordenar, digamos. Vamos a suponer que yo no entiendo esa parte de que tiene que estar ordenado. Ahí le pongo el 0 y en vez de 20 le pongo a 10, qué sé yo. O sea, automáticamente hice un desorden a propósito para entender nomás que la columna 1 de la matriz que uso en buscar B no se encuentra ordenada y ojo, para búsquedas aproximadas nomás esto es. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hago una búsqueda exacta, no importa si está desordenada, porque él exactamente va a ir a buscar el valor. Pero quiero que noten nomás que en vez de verse el 2, ahora tengo un error como resultado del puntaje de Cecilia Curra, que es no aplica, digamos, ¿verdad? El error de no hay, digamos, una secuencia lógica dentro de los datos que estoy seleccionando. Entonces, y simplemente para notar que esa es una característica que vamos a necesitar tenerla cuando usamos buscar B, entonces les muestro, ¿sí? Bien, control Z nomás hasta volver a ver, Humberto, todo ordenado otra vez. Si tienen consulta, vayan lanzando nomás, no hay problema, ¿sí? No, y ese último sí, ponerle nomás otra vez, eso, bien. Bueno, acá vamos a hacer un poco algo. La idea era ponerle puntaje a todos los de la lista, no solo a Cecilia Escurra, pero insertamos en la primera vendedora para poder luego copiar la fórmula. Y acá va a suceder lo que Humberto hace rato nos explicó, que si no le ponemos los símbolos de dólar, esa información que está marcada en matriz 1, de hecho Humberto, presionamos por F2 un ratito, solo para que se marquen antes de copiar. F2 o doble clic para ver nomás que la fórmula muestra con contornos de color los datos seleccionados en la planilla. Entonces, Roberto, mira un poco a la izquierda, veo en azul la celda que es de la venta, de la primera vendedora, y en rojo veo el rango de lo que seleccioné como matriz, digamos, ¿verdad? Entonces, como ninguno de los dos, ni el azul ni el rojo, tienen símbolos de dólar dentro de la fórmula, eso le indica a Excel que en el momento de hacer un copiado hacia cualquier dirección, la fórmula va a mover esas celdas seleccionadas en esas mismas direcciones. Y como hacia acá no nos vamos a ir hacia arriba, sino nos vamos a ir hacia abajo cuando copiamos, entonces eso va a moverse hacia abajo. Que se mueva hacia abajo el valor del azul, de las ventas, es correcto porque yo quiero hacer la comparación de cada vendedor. Pero que se mueva hacia abajo el sector rojo
no es correcto porque en un solo lugar nomás yo le tengo a mi matriz. Por lo tanto, ahora, dicho esto, quiero que le confirme nomás, darle Enter, hacerle ahora el copiado, el relleno, haciéndole doble clic ahí al 2. Y ahora vamos a ver lo siguiente, que en los demás prácticamente tengo todos errores, pero ¿y por qué? Y por justamente lo que mencioné. Entonces, en el primer error que está debajo del 2, quiero que volvamos a hacer clic o doble clic o F2 y vamos a ver nomás lo que ocurrió con lo que mencioné hace rato de los rojos y los azules. O sea, el azul se movió y para mí es correcto que se mueva el azul para que me haga la evaluación del otro vendedor. Pero el rojo se movió una fila hacia abajo y ahí es donde existe el error. Porque a lo mejor cuando yo estoy buscando el cero ya no encuentro, entonces él me dice que no me puede dar una respuesta correcta porque no encuentra el valor que corresponda para el puntaje en este caso. Y así sucesivamente. Si te vas dándole Enter F2, Enter F2, Enter F2, Humberto, vamos a ver nomás que tanto el rojo y el azul va bajando y ahí evidentemente ya se armó un despelote, digamos. Entonces, hasta acá solamente el primer dato está correcto porque se selecciona originalmente los rangos de la matriz, pero los demás por el efecto del copiado para abajo ya fueron bajando. Entonces, uno que baje está bien, que es el azul, otro que baje está mal, que es el rojo, y ahí es donde tengo que aplicar ese conocimiento de ponerle los símbolos de dólar. Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente. Control Z nomás, porque vamos a volver a modificar algo allá arriba. Hasta que aparezca solamente eso. Bien, vamos a entrar ahora a ponerle los símbolos de dólar. En realidad ese símbolo de dólar se puede escribir manualmente o se puede insertar con ayuda de la tecla F4, ¿sí? Entonces, ¿a cuál le vamos a poner el símbolo de dólar? Y ahí también quiero explicar algo, Humberto. Viste que en vez de entrar con F2, vos entraste directamente al panel de argumentos. Eso también es bueno entender cómo se hizo, porque a veces yo voy a querer entrar y no voy a saber cómo es lo que tenía que hacer para entrar ahí. Entonces, un ratito nomás quiero que le des cancelar. Quiero mostrar algo nomás. Entonces, si yo quiero hacer la modificación de algún dato, tengo dos opciones. O la tecla F2, pero la tecla F2 entra y muestra la fórmula, no me muestra el panel de los argumentos. Y la otra es presionar el botón FX. Entonces, si presiono el botón FX, pero voy a tener que estar en la celda donde quiero modificar. En este caso estabas en otra celda, nomás por eso eso. En ese momento sí aparece, digamos, el panel de argumentos y ahora sí puedo ingresar al argumento correspondiente para ponerle lo que necesitaba. Entonces, yo dije que el azul, que era el valor buscado, no necesitaba símbolos de dólar. Sí, matriz buscar en. Entonces me voy a poner en matriz buscar en. Y ahí tengo dos opciones, Ray. O presionar la tecla F4, y quiero que noten nomás que al presionar la tecla F4 incorpora inmediatamente, pero ojo, como Humberto hizo un clic y el cursor estaba titilando a la derecha de esa referencia de rango, él solo cambió la referencia de la segunda parte del rango, el que estaba a la derecha del 2 puntos, que era G11. Y a G11 se le aplicó los símbolos de dólar. Y ojo, Roberto, quiero que notes que los símbolos de dólar aparecen a la izquierda de la letra G y a la izquierda del número 11. Es decir, no es que automáticamente apareció a la derecha de la letra G y a la derecha del 11. Eso también para entender que si quiero escribir, lo correcto sería escribir a la izquierda de cada referencia, es decir, a la izquierda de la letra y a la izquierda del número. De hecho, que si este pusimos con F4, el otro F7, quiero que ahora le lleve a tu puntero del mouse hacia ahí. Bien. Y quiero que ahora escribas, Humberto. Eso era. Entonces, hay que escribir hacia la izquierda y no hacia la derecha. Pero ahí ya terminó, digamos, el cambio que quería hacer. Quiero que le des a aceptar y vamos a ver ahora si ese doble clic ahora es correcto. De hecho, quiero que noten que todos los resultados ahora vienen como número, ya no con error. Entonces probablemente estoy en la situación donde el resultado es correcto. Es cuestión de verificar nomás. De hecho, yo siempre les pediría en el uso de buscar B que hagan un control así aleatorio nomás, ¿verdad? De toda la búsqueda, ni bien realizada, a ver si le está retornando correctamente. Porque a veces puedo confiar, me puedo decir que está bien, pero después justo veo, va a ver si está bien y no está bien. Entonces ahí tengo que atender y hacer la corrección que corresponda. En este caso, 10 millones de Francisco Solano me da 2 y quiero que vean nomás si es correcto que les dé 2. ¿Por qué los 10 millones de Francisco Solano no me da 3?
¿Por qué me da 2 y por qué no me da 3? Tiene que ser 10 millones uno. Te faltó 1, sí, bien, excelente. Y así un control, digamos, ¿verdad? De algunos de los valores por lo menos, si los que controlan están bien y probablemente todo el resto también esté bien, digamos, ¿verdad? Bien, excelente. Lo que notan acá es que en vez de tener el mismo formato de la planilla, aparece ahora un borde grueso. Ese borde grueso es producto de qué puntaje el encabezado tiene un borde grueso abajo. Entonces ese copiado hizo que cada una de las celdas que copiamos, y ojo que nosotros quisimos copiar la fórmula nomás, pero también se copió el formato, entonces estropea un poco el formato de mi planilla. Entonces allá abajo tengo el botoncito ese de opciones de relleno, que puedo entrar y decirle que se rellene sin formato. Al pedir que se rellene sin formato, es lo único que hace, rellena la fórmula, pero no el formato, y ahora sí tengo visibles los valores. Entonces, repito, quiero ver nomás, aquel que vendió más de 20 millones, ¿hay alguien que vendió más de 20 millones? Está una Laura, Mirta Miranda, vendió 24 y se quedó con 5. Entonces, no importa si venden 1000 o si venden 2000 millones, van a quedarse con el último puntaje de la escala que va a ser 5, digamos, ¿verdad? Ahora, si vendió menos de 20 millones uno, ahí ya va a empezar a caer en las escalas anteriores, digamos. Entonces, puedo ver que hay un tal Marcelo Greno vendió 20 millones y él tiene 4, no tiene 5, le faltó un guaraní también como los otros. Eso de ponerle un guaraní es por argelería, para tratar de entender nomás que como no cayó en ese importe, no tiene ese puntaje, nada más que eso, ¿sí? En realidad las escalas son redondas, normalmente, ¿sí? Y cada empresa fija su escala también, digamos, ¿verdad? Otra cosa, puede que no tengan, en la empresa no se pague por escala, en la empresa directamente es por objetivo y punto, ¿verdad? Pero para el ejercicio de buscar B me sirve para poder entender un poco eso. Hace rato yo les mencioné que se podía hacer también a través del lenguaje natural. Entonces, para meter el concepto de lo que es el lenguaje natural, quiero hacer un pequeño ejercicio así, fuera de lo que estamos haciendo, para poder hacer lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que esos valores en guaraníes yo quiero convertir en dólares, ¿sí? Acá no tengo nomás en ningún lugar el tipo de cambio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ahí en una celda en blanco, en cualquiera que vos elijas, no, Humberto, vamos a poner un tipo de cambio. Ni idea cuánto está el dólar hoy. ¿Tienen ni idea de cuánto está el dólar hoy para poner ese importe nomás, ¿verdad? O puede ser un valor ficticio nomás. 6.850. Vamos a suponer que 6.850 el tipo de cambio. Quiero que noten que al escribir ese 6.850 en una celda vacía, y si te posicionas otra vez en ese 6.850, Humberto, vas a mirar ahora el cuadro de nombre. ¿Dónde era el cuadro de nombre? Era allá a la izquierda y arriba. Espera que un ratito te voy a marcar también yo. Solo porque quiero que asocien esta porción de esta parte de la hoja. Eso que se ve allá en la esquina, el cuadro de nombre. Y el cuadro de nombre siempre muestra la posición de la celda activa. En este caso, donde escribió Humberto 6.850, vemos que es la celda I6. Y eso es lo que se ve cuando yo estoy posicionado. Independientemente de qué valor tenga en esa celda, yo veo la posición, ¿sí? Ahora, va a ocurrir algo diferente. A esa celda yo le voy a cambiar su referencia, le voy a poner un nombre. Y el hecho de ponerle un nombre a esto significa que yo manejo el concepto del lenguaje natural. A veces puedo ponerle por error el nombre, pero en realidad ahora le voy a llamar tipo de cambio. Es nomás largo tipo de cambio. Y puedo abreviar también si quiero, puedo ponerle TC nomás, ¿verdad? Pero si le pongo, y ojo que puedo querer ponerle con los espacios, si escribo y ojo que va a ser en el cuadro de nombre, ¿sí? Si en el cuadro de nombre escribo tipo de cambio, él no me va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque los espacios no pueden contener los nombres, ¿sí? Tienen que contener nombres sin espacio. De hecho, dice, debe introducir un valor válido, etcétera, etcétera. Por eso no me decía que a lo mejor puede ser abreviado. Y en el momento de ponerlo abreviado, de hecho, quiero que escribas TC y le des Enter. En ese momento, al darle Enter, esa celda ya tiene un nombre que es esa combinación de ese. Y ojo que TC, porque el tipo de cambio no me habrá para abreviar. Sí, pudo haberle puesto un nombre diferente, pero eso para la muestra del ejercicio. ¿Por qué quiero ponerle nombre? Bueno, ahora vamos a hacer una fórmula. Ponete un poco ahí abajo del tipo de cambio un ratito, Humberto. Esa celda está vacía, pero vamos a suponer que quiero convertir esos 5 millones o los 7.500.000 de Cecilia Escurra en dólares. Ahora ya tengo el tipo de cambio con el cual voy a hacer. ¿Cuál va a ser la fórmula para poder convertir 7.500 en dólares, Humberto?
A dividir el total por la cotización. Haciendo referencia de celdas, ¿sí? Entonces, más o es igual, agarrar el 7500 de Cecilia Curra que está en B7 y dividí con la celda que le contiene al tipo de cambio. Ojo que en ese momento esa celda ya no se llama I6 como se llamó hace rato, sino se llama como el nombre que le di. Por más que ahora, al estar seleccionando eso, me muestre el cuadro de nombres que estoy seleccionando la celda I6, en la fórmula yo ya no veo I6, sino veo el nombre que le di. ¿Para qué me sirve eso? Le voy a dar Enter. En ese momento tendría que ver cuántos dólares significan la venta de Cecilia Escurra. Pero aún más, yo puedo arrastrar eso. De hecho, esa fórmula te voy a pedir que arrastres para abajo. Y quiero que noten que la fórmula que acabo de seleccionar o que acabo de confeccionar y arrastrar me da el resultado de los demás vendedores también. Pero ¿y cómo puede ser eso? Si yo no le puse referencia relativa o referencia absoluta al tipo de cambio, el tipo de cambio, al tener un nombre, se copia exactamente igual por tener un nombre en las demás fórmulas que copié para abajo. Entonces quiero nomás mirar la segunda o cualquier fórmula, que cualquiera de las fórmulas que arrastré hacia abajo tienen como dato dividido TC. Y al dividirle siempre en TC, TC se entiende como el tipo de cambio que está solo en una celda, no está en todos lados. Y esa es la diferencia entre usar referencias relativas o absolutas versus nombre o lenguaje natural, nombre de celdas. Entonces, por eso nomás les muestro esto, porque es una alternativa para el uso dentro de fórmulas o dentro de funciones. Ojo que acá le obligué a Humberto a que escriba una fórmula simple, pero usando el cuadro de nombres para facilitar un poco este tema de conocer o no conocer los símbolos de dólar y que no tenga símbolos de dólar, etcétera. Puedo o pude haber hecho sin nombrarle a esa celda. De hecho, vamos a hacer un ejercicio al lado nomás. Quiero que te vayas arriba y al lado le ponga otra vez 6850, pero a esa no le vamos a nombrar. Y ahora quiero hacer la misma fórmula, pero con ese que no tiene nombre, digamos, para entender la diferencia nomás. Si ahora hago, yo voy a ver el mismo número, pero en el momento de copiar ya voy a ver que los valores son diferentes. ¿Pero y por qué? Y porque como esa nueva celda no tiene nombre y en mi fórmula tampoco tiene referencia absoluta, es decir, los símbolos de dólar, ahora yo puedo ver si presiono otra F2, Enter, F2, Enter, F2, Enter, que ambos van bajando, tanto el azul que está ya en la venta y el rojo que tenía que quedarse en 6.850. Entonces, para hacer la primera columna yo tuve que conocer el concepto de lenguaje natural. Para hacer la segunda columna tengo que conocer el concepto de los tipos de referencia y eso es básicamente lo que les estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, para corregir esta segunda columna tengo que irme a la fórmula de arriba y ahí ponerle la referencia absoluta, ya sea con F4 o con escribiendo manualmente, y solamente a la que hace referencia a esa celda. En el momento que vuelva a verse los símbolos de dólar, entonces estoy haciendo que esa celda se mantenga en un solo lugar. Al momento de copiar, ahora sí voy a ver que los valores son iguales. Entonces, la primera columna desarrollé con ayuda del lenguaje natural. La segunda columna desarrollé con ayuda de los símbolos de dólar o la referencia absoluta. Ese es su nombre dentro de Excel, ¿sí? ¿Qué tal, me escucharon hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? ¿Se comprende la Sí, 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 correcto. diferencia? Sí, súper bien. Bueno, Está muy bueno eso. ojo, que hasta acá yo estoy viendo que el nombre lo configuré a través del cuadro de nombre. Pero ¿qué pasa si yo le quiero llamar de otra forma? Vamos a suponer, yo quería llamarle TDC, ¿verdad? No le quería llamar TC. ¿Cómo hago para modificar? No se puede modificar desde el cuadro de nombre. O sea, el cuadro de nombre te sirve para darle un nombre, pero no para modificar o para eliminar si ya no querés usar más. Entonces, ¿dónde le encuentro a la forma genérica de hacer cambios o de hacer ediciones? Y eso es lo que le voy a mostrar ahora, ya que hablamos de lenguaje natural. En este caso, quiero que nos vayamos a, creo que era fórmulas, en la cinta de opción allá arriba, en fórmulas. Y ahí, quiero que noten que hay un grupo de botones llamado nombres definidos y hay un administrador de nombres, que es el botón más grande, ¿sí? Al entrar en administrador de nombres, no es que ese nombre nomás yo voy a ver. En realidad yo voy a ver todos los nombres que tiene este libro. Y como a propósito para uso del lenguaje natural, casi todas las hojas
de Buscar tienen un nombre, entonces yo voy a ver la lista de todos los nombres que tiene este libro. Lo que sí, voy a tener que encontrarle al nombre que yo le di acá, que era TC. Entonces esto está ordenado de forma alfabética. Voy a irme hasta la T. No aparece, pero ahí está, al último luego. Entonces TC y muestra en función a los datos que se ven en la parte de arriba, qué nombre tiene, qué valor, se refiere a y muestra la ubicación, en qué ámbito se guardó. El ámbito es si está guardado en el libro, en la hoja, etcétera. Y el comentario si es que justo es una celda que tiene comentario. Pero en este caso se muestra la información ahí, abajo muestra un poco a qué lugar de la planilla se refiere y yo puedo hacer la modificación. ¿Cómo? Quiero que vean que allá arriba hay 3 botones: nuevo, modificar y eliminar. Voy a entrar a modificar y modificar me va a traer en un panel diferente a lo que se ve, que muestra primero el nombre y ahí es donde yo puedo hacerle cambio de nombre, si es que quiero. Y si es que está luego bien, no pasa nada. Pero puedo ponerle inclusive un comentario diciendo, bueno, acá está el tipo de cambio que voy a usar para convertir a dólares, qué sé yo. Puede ponerse o puede no ponerse nada también. Y allá abajo dice justamente el lugar a donde se refiere. Él muestra nomás en qué hoja se ubica y justo esta hoja se llama Buscar B1 y eso es lo que aparece primero y luego dice en qué celda y la celda también está con referencia absoluta, es decir, con símbolo de dólar, ¿sí? Para entender nomás que si en algún momento esto se copia, él no va a moverse de ese lugar. Eso es básicamente lo que indica la referencia absoluta. Bien, quiero nomás que hagas ese cambio un ratito. T, D, o sea, DE, ¿verdad? En minúscula. C, bien. Y al aceptar, él te dice de vuelta que no le puedes poner los espacios, ¿sí? En realidad no te aclara exactamente eso. Ahí dice, el del medio, el nombre contiene un espacio u otro carácter no válido. El espacio es lo que es no válido para los nombres de celdas, ¿sí? O los nombres del lenguaje natural. Entonces le vas a dar a aceptar. Y si demasiado quiero ver el espacio visualmente, le voy a poner guión bajo en vez de espacio, ¿sí? O sea, sí o sí tengo que llenar el nombre o sin espacio, ¿verdad? O sea, ese ya depende. Guión bajo suele ser el que está a la derecha del shift de tu derecha, por llamarlo de alguna forma, o de mayúscula de la derecha. Entonces tiene que ser shift. No, espérame. No, tranquilo, métele hermano. Ese, ahí salió. Eso, entonces eso con respecto a los nombres de lenguaje natural. No pueden tener espacio, por lo tanto, o siempre tiene que ser un nombre sin espacio, o si demasiado quiero ver el espacio, entonces es guión bajo, o un carácter diferente, ¿verdad? En este caso ya se cambió, y si yo quiero eliminar, va a ser el botón eliminar. Solamente que si le voy a eliminar, él te va a preguntar si estás seguro que querés eliminar, y al decirle que sí, ahí ya eliminaste, digamos, ¿verdad? En este caso, eso está listo. Déjale nomás así. Quiero cerrar ahora esto, ya quiero salir de este panel y voy a ver nomás que ahora esa celda 6850 allá en el cuadro de nombres ya se muestra con el nuevo nombre que le dio Humberto y eso es lo que básicamente ocurrió. Entonces, dicho de otro modo, si ahora vos te vas a seleccionar desde escala hasta el 5, y ojo que no estamos dentro de ninguna función, desde escala, que era el encabezado de la primera columna, hasta el 5, quiero que notes que en el cuadro de nombres también tenés el nombre que tiene ese rango. Entonces, así como le di un nombre a esta celda, también en realidad le puedo dar un nombre a un rango de celda. Sí, es que esa es la idea, ¿sí? Porque la idea es de usar ese nombre dentro de la función. De hecho, nosotros ya vimos que cuando seleccionamos de escala hasta el 5, apareció nomás ya un nombre y nosotros no le habíamos dado, ¿verdad? Una utilidad más de los nombres del lenguaje natural es poder moverme rápidamente hasta ese lugar. Entonces, quiero que le hagas un clic afuera nomás de esta celda un ratito, Humberto, de esa selección de matriz. Y ahora quiero que te vaya al cuadro de nombre, para la flechita que tiene el cuadro de nombre. En esa flechita vas a ver que va a aparecer, pero dale en la flechita luego, ¿sí? Mira que tiene una flechita el cuadro de nombre. Ahí, eso. Vas a ver que aparece una lista con, no todos, pero algunos de los nombres, ¿verdad? Y esa flecha, al mostrarte el nombre, significa que al seleccionar ese nombre, él te va a ir a mostrar qué rango es el que está con ese nombre, ¿sí? Entonces, a cualquiera de estos podés ir a hacerle clic y él te va a llevar. Puede que haya nomás algunos que no estén dentro de esta hoja, entonces te lleva a una hoja diferente, ¿sí? Pero esa también sería una utilidad del cuadro de nombres cuando yo tengo, digamos, nombres de celdas o rangos de celdas en la hoja. Bien, dicho esto, ahora podemos ver. Primero, antes de hacer la segunda columna de calificación
con buscar B, quiero saber si al seleccionar puntaje hasta excelente, que es ya la matriz 2, tiene ya un nombre o no tiene un nombre, a sabiendas ya de este concepto, ¿sí? Entonces, cuando termino de seleccionar y miro el cuadro de nombre, puedo ver que no tiene ningún nombre. Entonces, quiere decir que esto dentro de la función buscar B va a tener que tener la referencia absoluta, a no ser que yo le quiera poner un nombre antes de entrar, ¿verdad? Entonces, ya dejo a su criterio. ¿Cómo quieren hacer esto? Ponele nombre. Bueno, entonces allá he inventado un nombre ahí y siempre va a ser enter. Solo con enter yo voy a confirmar el nombre, ¿sí? Bien, ahora vamos a arrancar. Si querés, ahora podés escribir la función buscar B, ya no entrar con fx. Para la primera vez nomás quería que entren por ahí. Entonces ahora va a ser más o es igual, buscar B. Eso, buscar B. Bien. Valor buscado 7500 otra vez. Ah, ese también es un tema. ¿Cuál es tu valor buscado ahora? ¿Es 7500 o ya no es 7500? Porque acuérdate que ahora necesitas ver la calificación. Puntaje. Puntaje tiene que ser. ¿Por qué no es ventas? Porque queremos la calificación del vendedor a través de las ventas. Eso, o sea, la calificación está en la segunda columna de la matriz 2 y en la primera columna ya no le tenemos las ventas. Error sería seleccionar ventas y ponerle puntaje en la primera columna, porque si bien son números, no son los mismos datos, es decir, no puedo buscar ventas en números de puntaje, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Entonces, es correcto que el puntaje sea el valor buscado. Entonces, esa es una regla que también hay que mantener. El dato que yo considero como mi valor buscado debe ser similar al dato que se encuentra en la primera columna de lo que yo voy a marcar como matriz de búsqueda, ¿sí? Bien, ahora la matriz. Y nosotros ya sabemos que le pusimos un nombre. Vamos a suponer nomás que no me acuerdo cómo le llamé. ¿Qué opciones tengo? O me voy y selecciono y en ese momento va a aparecer su nombre. ¿Puedes probar un poco, Humberto? De hecho, eso es lo que ya hicimos hace rato y ya nos salió el nombre anterior. En este caso dice matriz 2. Pero ahora quiero a propósito que borre ese nombre matriz 2 solo para mostrarle. Vamos a suponer que sí sé cómo se llama y escribo con minúscula y no escribo exactamente cómo se llamaba. Entonces, escribo un poco con minúscula matriz 2. De hecho, él ya va mostrando ahí abajo una lista y también puedo seleccionar de la lista. Pero ¿qué pasa si termino escribiendo diferente? Él igual reconoce por los mismos caracteres que corresponde a ese rango. Último, quiero que vuelvas a borrar matriz 2 y ahora voy a presionar la tecla F3. ¿Por qué la tecla F3? Porque la tecla F3 es la que trae todos los nombres que se encuentren ya nombrados o que se encuentren en el cuadro de nombre o en ese botón administrador de nombre, pero de forma resumida, ¿sí? O sea, solo trae los nombres. Entonces de ahí también yo puedo ir a seleccionar si es que se encuentra el nombre y si es que me acuerdo que esa es la matriz, digamos, ¿verdad? Pero en realidad acá le mostré alternativas nomás para poder seleccionar o escribir o con ayuda del botón F3 cargar el dato que corresponde, ¿sí? Bien, ya definimos que es matriz 2, ahí puede darle nomás. No sé si aceptar o cancelar. Ojo que ahí se puso dos veces. Sí, uno nomás tiene que estar. Bien, excelente. Punto y coma. Ahora es el indicador de columna. Tiene que ser 2 porque en la columna 2 contando izquierda a derecha está la calificación. Punto y coma. Y va a ser, bueno, acá podemos ver un poco ese tema de los números. Hace rato, si bien acá me dice verdadero para coincidencia aproximada y falso para coincidencia exacta, ¿qué tipo de coincidencia tiene ahora mi búsqueda? Exacto, tiene que ser. Exacto, y si quiero puedo escribirle falso, pero ¿qué ocurriría si ahora quiero interpretar por números mis respuestas lógicas? Para entender, el 0 es equivalente al falso y el 1 u otro número es equivalente al verdadero. ¿Puedes probar un poco si al poner 0, en realidad pongo 0 y no me va a señalar el falso, ¿sí? Eso solamente va a estar visible en el botón FX, pero eso vamos a ver después. Cerramos el paréntesis, Enter, y ahí me tiene que decir que para la calificación, perdón, para el puntaje 2 la calificación es regular. Si yo verifico eso, corresponde. Ahí ya puedo hacerle doble clic y toda la columna va a mostrarse, ¿sí? Entonces, de vuelta nomás tengo que entrar a pedirle que rellene sin formato para no estropear, digamos, el formato de mi planilla. Y ahí veo que todos los unos tienen que ser insuficientes. No sé si hay un 3, tiene que verse como bueno, el 4 tiene que ser muy bueno y el 5 tiene que ser excelente.
Creo que hay uno de cada uno por lo menos. Entonces, podemos verificar que la búsqueda se realizó correctamente. Roberto, ¿qué tal batamos hasta acá, Roberto? Sí, estoy siguiendo atento. ¿Vos solés usar luego buscar B o primera vez que estás viendo, Roberto? No, la verdad es primera vez. No Bueno, suelo usar. perfecto. Entonces, es bueno darle su tiempo nomás para comprender todo, porque cuando la primera vez te muestran buscar B, vos te quedas medio mareado ahí por todos los conceptos. Entonces, es Ujú. nomás útil poder darle el tiempito, digamos, acá, uno de los elementos que se van a utilizar para que después te sea más fácil. De hecho, mi idea para que le sea más fácil es siempre practicar mucho, por eso hay varios ejercicios, ¿sí? Entonces, pasémonos un poco un ratito al ejercicio buscar B2 y vamos a tratar de probarlo pues a Roberto a ver si entendió o no entendió nada, ¿verdad? Pasemos nomás en buscar B y vamos a pedirle a Roberto que nos ayude a hacer Humberto. Dale. Dale, guardo esto entonces. ¿Verdad nomás? Vos podés compartirme tu pantalla, Roberto. ¿Sí? Compartime, pues vamos a hacer contigo el ejercicio 2. Y después le vamos a probar a Fede antes de terminar la clase. Bueno, Ahí se ve. ahí se ve súper bien. Bueno, acá cambia un chiqui nuestro sistema porque ahora no tenemos más dos matrices, tenemos una sola matriz. La idea es ver nomás qué alternativas tenemos para hacer la misma búsqueda que hace rato pedimos, pero con una sola matriz, no con dos. Y ya con todos los conceptos. La idea es practicar en realidad, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar un poco. Quiero que nos pongamos al lado de perdón, al lado de 7500, que es el valor de Cecilia. Y vamos a volver a cargar. Acá en realidad podemos hacer como vos quieras, ¿sí? Puede ser con el FX, de forma escrita, sin problema. Bien, buscar B, arrancamos. Primero, ¿qué va a ser nuestro valor buscado? ¿O cuál fue nuestro valor buscado en el arranque? La venta. 7500, perfecto. Así mismo, 7500, listo. Matriz buscar en. En matriz buscar en probablemente vas a tener que seleccionar la matriz que querés usar para la búsqueda. ¿Qué vas a seleccionar? Escala, muy bien. Hasta. Ok, Está perfecto. excelente. Quiero que notes que ya sale un nombre, por lo tanto sospechamos que hay un lenguaje natural otra vez acá en este ejercicio. Bien, y ya está. Podemos pasarnos ahora al indicador de columna. ¿Qué número de columnas le contiene al puntaje? Y ojo que acá tenemos que centrarnos en la matriz, ¿sí? Y en la matriz que seleccionaste tenía tres columnas, pero contando de izquierda a derecha siempre tiene que ser la cuenta. De las tres Ujú. columnas, ¿qué número de columnas le contiene al puntaje? Y ojo que tiene que ser un número nomás, ¿sí? Dijimos, uno imposible, porque si le pongo uno me va a volver a traer como resultado la escala. Tres o dos tienen que ser. ¿Qué número le pondría, Roberto? El 3. Si le pones 3, te va a traer la calificación y vos en realidad ahora necesitas ver el puntaje. ¿Y por qué te va a traer la calificación? Porque de todas las tres columnas que seleccionaste en la matriz, se cuenta de izquierda a derecha y en la tercera está la calificación y justo ese no es el dato que querés, sino que el segundo, el 2, por eso el 2 es el correcto. Bien, excelente hasta ahí. Ordenado, ¿qué tipo de búsqueda hay que hacer? ¿Hay que hacer una búsqueda exacta o hay que hacer una búsqueda aproximada? Exacta. Si haces exacta, ¿qué tenés que escribirle? Cero, perdón, falso o verdadero, según lo que dice la explicación allá abajo. Allá abajo dice, coincidencia más cercana a la primera columna ordenada de forma ascendente, verdadero o omitido, y para encontrar la coincidencia exacta, falso. Entonces, si le escribí falso, ya dice falso. Pero atendé que algo, que el resultado de tu fórmula allá abajo, que el último es igual que está debajo de todos los argumentos, te muestra, digamos, un valor vacío cuando le escribí falso. Escribirle un poco otra vez falso, solamente para entender, ¿sí? Entonces, cuando Ujú. debajo del falso, que ya te muestra a la derecha del argumento, no veo nada, entonces probablemente haya algún problema. Por eso, si cambias falso por verdadero y simplemente para probar nomás, ¿sí? Si le escribimos verdadero y al escribir verdadero abajo me muestra un dato, entonces quiere decir que probablemente ese sea el resultado correcto. Pero quiero que entiendas por qué no es falso. Porque acordate que si es búsqueda exacta, 7500 debería estar en la primera columna de escala. Y 7500 no está, está 5 millones, 10 millones, 15 millones. Y por eso
el pedir que sea exacto va a ser un error, ¿sí? Como resultado, y no quiero que me dé error como resultado, por eso cambio a búsqueda aproximada, y en la búsqueda aproximada vuelve otra vez a hacer ese análisis de ver a qué valor le supera dentro de la primera columna para quedarse en la fila que corresponda. Dale nomás a aceptar, vamos a mirar, y en ese momento tenemos que ver que el resultado correcto tiene que ser 2. La pregunta acá es, ¿qué pasa si le hago doble clic para copiar en toda la columna? Aparece correctamente por el efecto de haber tenido lenguaje natural nuestra matriz, ¿sí? Voy a entrar nomás a pedirle que rellene sin formato y de eso puedo ver que está correcto. Si quiero hago un control así visual de algunos elementos, a ver si la búsqueda está correcta. Entonces, si veo que está todo bien, paso al siguiente. Bien, hasta ahí, fantástico. Siguiente, buscar B. Puedes hacer como quieras. Sí. Ok, eso. Bueno, ahora necesito verla la calificación. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? El ¿Qué es lo que puntaje. tengo que atender acá? Ujú. Primero, si vas a usar tu matriz, que ya usaste hace rato, ¿qué dato hay en la primera columna? Ese Ok. dato tiene que coincidir con la primera columna. Y ojo que te lo digo así, porque en realidad acá si querés, vos puedes cambiar también de matriz, en el sentido de que a propósito esto está visto como 3 columnas y todo esto englobado en el nombre matriz. Pero en realidad, vos podés hacer tus búsquedas independientes a lo que diga la matriz. O sea, si en realidad ahora querés calificación, vos podés tener 2 salidas. O la salida de seguir seleccionando escala como si fuese tu primera columna, pero en ese caso tu valor buscado no va a ser eh, puntaje, sino va a ser ventas. O seleccionar una matriz diferente, desde puntaje hasta excelente, y ahí solamente vas a tener 2 columnas y tu valor buscado no va a ser ventas, sino va a ser puntaje. Entonces, dejo a tu criterio qué te parece mejor, Roberto. Bueno, si tu valor buscado es ventas, al pasarte a matriz buscar en, Ujú. que va a ser tu segundo argumento, vas a tener que Sí. seleccionar desde dónde hasta dónde. No, ayúdame porque me perdí. Equivocate con seguridad, Roberto. Así me decía un profesor. No, metele nomás. O desde escala hasta excelente o desde puntaje hasta excelente. Decidí vos nomás ya. Agarrá y selecciona. Y después vamos a ver si es correcto o no es correcto, ¿sí? En este caso seleccionaste desde la primera columna. Y ahora la pregunta ¿es correcto o no es correcto? ¿Qué dice Federico? Matriz buscar en escala. Y su valor buscado es 7. ¿Es correcto lo que hizo o no es correcto lo que hizo? Escala se llama la matriz, ¿verdad? Sí, y de hecho está Sí, luego ahí está, el contorno móvil mostrándose para mí cuáles son está los bien. datos. Está bien. Eh, Roberto, súper bien ¿Sí? está, pero quiero que sepas por qué está bien. Porque tu valor Sí. buscado va a coincidir con o los datos que están en la primera columna de escala. Y como seleccionaste otra vez desde escala, es Ujú. correcto que venta aparezca, digamos, en la primera columna, por lo tanto, esa coincidencia se da. Hasta ahí, fantástico. Ahora, en indicador de columna, ¿en qué columna, contando de izquierda a derecha de la matriz de escala, está el o la calificación? ¿Qué número? En el test. Muy bien. Hasta ahí, de lujo. Ordenado ahora. ¿Qué tipo de búsqueda va a tener que ser esta? ¿Aproximada o exacta? En este caso teníamos que ponerle falso para que sea exacta. Acordate que cuando era falso era exacto. Pero hace rato le pusimos falso y no teníamos el dato ahí Ah, abajo donde ahora dice regular. Pero ponerle un poco. Entonces, esa prueba nomás siempre al escribir falso y no me sale nada como resultado total, entonces probablemente algo está mal. Pero yo lo que quiero que entiendas es que no es que vamos a ir tanteando las respuestas, sino que en realidad acá lo que tenemos que entender es que 7500 no se encuentra exactamente visible en la primera columna, por lo tanto
no podría ser, digamos, una búsqueda exacta. Por lo tanto, nos decidimos por la otra que corresponde a verdadero. Ahora lo que quiero nomás, antes de darle a aceptar, es ver el tema de los números. O sea, yo ya sé que tiene que ser verdadero, pero voy a borrar un poco ese verdadero que escribiste y quiero que ahora le pongan números, ¿sí? Entonces, 0, si le pones, quiero que notes nomás que a la derecha dice falso. Entonces, el 0 numéricamente le corresponde al falso. Y si borras el 0 y le pones 1, el 1, si quiero tener en cuenta solo dos números, el 1 le corresponde a verdadero. Pero ¿qué pasa si pones 2, o si pones 3, o si pones 4? Todos los que no sean 0 van a ser verdaderos, no importa qué número, ¿sí? Entonces, acá el único que le indica que va a ser falso va a ser el 0 si quiero cargar un número, ¿sí? Si no, digamos, va a ser verdadero. Entonces, si quiero nomás dejar entre 1 y 0 está bien, pero si le pongo por error algún número diferente y va a ser o seguir siendo verdadero. Verdadero va a tener que ser en este caso, Roberto. 1, ya está. Aceptar. Y si me trae correctamente regular, entonces quiere decir que ya estamos. Doble clic. De vuelta otra vez a rellenar sin formato. No, el tercero tenía que ser porque este te rellena solo el... Hacerle otra vez doble clic a la fórmula. Y tiene que ser el tercero, no el segundo. Eso. Ahí sí. Ahí estamos. Espectacular. Bueno, una pregunta para los más entendidos. Humberto o Federico. ¿Hubiese hecho diferente? ¿Hay una forma diferente de hacer esto o no? ¿De los datos que seleccionó Roberto o no? Yo no conozco, la verdad. Para Bueno, mí está Roberto, súper bien. Y capaz que esa opción que dijiste de seleccionar solamente puntaje y calificación para tomar eso. puntaje como Entonces, ¿por qué valor para mí es buscado, importante pero mostrarles esto? Porque en realidad no siempre yo me voy a quedar con esa única alternativa. En realidad hay otra alternativa y puede que encuentren muchas más alternativas. Yo ahora nomás les estoy mostrando dos, pero en realidad también hay una tercera alternativa que para mí es espectacular que puedan entender. ¿Sí? En este caso les muestro la segunda. La segunda sería, y a propósito nomás, Roberto, te voy a pedir que el primer dato de calificación borres y vamos a hacer de forma escrita un ratito nomás. No. Pero de tu columna D sería, ¿sí? Ese borrarle un ratito el que vos hiciste, ¿sí? Y vamos, enter, darle un ratito, va a quedarse vacío y vamos a entrar a cargar ahora la fórmula. Vamos a empezar más, pues igual, ¿verdad? Como quiera empezar. Ahí en la celda vacía, ¿sí? La que acabaste de borrar. No, en la de arriba, en la de arriba. En la que borraste. No importa si se borró el otro también. Poner más, es igual o más. Shift 0 normalmente es. Ahí está. Buscar B. Y al escribir buscar B, eso, puedes seleccionar de la lista de abajo con doble clic o con tabulador. No con Enter, porque con Enter sale y él no entiende qué es lo que se seleccionó. Doble clic o tabulador. Tabulador es la tecla que está a la izquierda de la Q. En este caso, el valor buscado, ahora vamos a cambiarle nomás. En vez de valor buscado 7500, que fue el que vos seleccionaste, quiero que seleccione el 2, que está ahí a la izquierda. Entonces puede hacer clic nomás ahí en el puntaje, bien. Punto y coma para pasarnos al otro argumento. El otro argumento ahora va a ser diferente en cuanto a que nos vamos a seleccionar. Punto y coma es el que está, eso, ya está. En vez de seleccionar desde escala, ahora quiero que te vaya a seleccionar desde puntaje, que es la segunda columna. Puntaje hasta excelente, ¿sí? De tu matriz. No vas a seleccionar desde escala, sino de puntaje. Ahí. Desde ahí hasta excelente un ratito. Pero hasta ahí no tiene nombre. Por lo tanto, en ese momento quiero que presiones la tecla F4. Y al presionar la tecla F4 tendría que salir cuatro símbolos de dólar. Ahí mismo presiona la tecla F4. No, espera, ¿qué? En tu teclado, arriba, en la primera línea de teclas, tendría que estar visible una tecla F4. No sé si le ves. Sí, sí, le veo, le estoy presionando y no sale. Entonces es con FN. FN es la tecla que está al lado de la ventanita de Windows a la izquierda. No sé si tiene tu máquina esa tecla o no. Puede que no esté hacia la izquierda, puede que esté hacia la derecha también. Si no, podemos escribir nomás manualmente. yo me tengo que desconectar un ratito, tengo una cola ahora mismo. No, ya es lo nuestra hora, disculpen. Vamos a dejar hasta acá. Sigo esta explicación en la siguiente clase, ¿sí? Disculpen que no miren nomás la hora. Escape nomás, dale, y vamos a continuar en la siguiente. Tranquilo, Humberto, quedamos así. Vamos a dejar hasta acá. Dale, Continuamos, gracias. Roberto, en la siguiente. No te preocupes, no te preocupes. Seguimos. Genial. Chau. Gracias. Dale, Muchas gracias, dale. Alberto.